Justo antes del día de mi boda, fui a visitar a mi futura suegra a su casa. Mientras me iba, me di cuenta de que había olvidado mi abrigo. Volví a entrar para agarrarlo, y al instante decidí cancelar la boda allí mismo. La noche antes de mi boda, fui a visitar a mi futura suegra. Cuando salí, olvidé ponerme el abrigo. Me di la vuelta para recuperarlo, y justo en ese momento, tomé la decisión inmediata de cancelar la boda. Ya estaba a mitad de camino del condominio familiar de Julian de regreso a mi estudio alquilado en Logan Square cuando de repente recordé el abrigo. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era porque el viento nocturno de Chicago se filtrara por la ventanilla del coche, sino por ese abrigo específico. No era como cualquier otra prenda de vestir. Era una chaqueta de punto de cuello en V de color crema. A lo largo del cuello, mi madre había cosido minuciosamente a mano dos pequeñas flores, cosiendo cada hilo como si estuviera tejiendo toda su vida en él. Pisé los frenos, los neumáticos se bloquearon, chirriando una línea corta y afilada contra el asfalto. Las luces delanteras del coche detrás de mí destellaron y alguien tocó la bocina. Levanté torpemente la mano para saludar en señal de disculpa por el espejo retrovisor, luego me incorporé al carril de giro, dando la vuelta al coche como alguien que acababa de dejar caer su corazón en medio de la calle. Mañana era la boda. Según todos los indicios, debería haber regresado a casa para dormir temprano y que el maquillador pudiera reunirme en el hotel a las 8 de la mañana. Necesitaba proteger mi piel, mi energía y mi sueño de ser una novia. Sin embargo, regresaba a casa de Julian solo por un abrigo. Suena ridículo, ¿verdad? Pero en mi corazón, ese abrigo era el último ancla que me conectaba con mi madre, con sus bendiciones y con la calidez definitiva que ella había derramado con todo su amor antes de que yo me mudara. Ella había sonreído, sus manos temblorosas alisando el cuello. Me dijo que su hija pronto sería una mujer casada, y que debería usar esto para mantenerme abrigada. Ella bordó las dos flores para representar la paz. Dijo eso cuando sus ojos ya estaban nublados y su respiración era débil. Mi madre falleció el invierno pasado en una noche helada como esta. Lloré hasta que mi voz se apagó y luego viví como una muda. Solo sabía trabajar, ahorrar dinero y esforzarme por comprar un condominio para que ella pudiera descansar en paz, aunque ya no estuviera aquí. El abrigo era un recuerdo, su última instrucción y algo que no podía dejar en la casa de otra persona, incluso si esa casa se suponía que se convertiría en el hogar de mis suegros. Al día siguiente, estacioné debajo del rascacielos de la familia de Julian en el centro de Chicago. Las luces del pasillo proyectaban un tenue resplandor amarillo, y el viento susurraba entre los árboles de la calle como un duro susurro. Salí, mis tacones haciendo un clic seco contra el pavimento. En las puertas de cristal del vestíbulo, me vi reflejada. Mi cabello estaba peinado en suaves ondas. Mis labios estaban pintados de un malva empolvado, y mi delineador de ojos era afilado. Una chica a punto de ser novia, me dije. Harper, cálmate. Mañana es un día feliz. Entré en el ascensor. En las paredes espejadas, me vi sonriendo. No era una sonrisa radiante, sino forzada, un intento de tranquilizarme. Para la boda de mañana, había preparado todo como si estuviera preparando una vida completamente nueva. Había elegido mi vestido de novia con mi madre 3 meses antes de que muriera. Costó $3,000. Mi mamá dijo que era caro. Le dije que solo me casaría una vez, y quería lucir hermosa. Ella sonrió, sus ojos brillando, y dijo que su hija finalmente sabía cómo amarse a sí misma. Julian había reservado el lugar de la recepción del hotel muy temprano, dejando un depósito para asegurarlo, pero el título de nuestro condominio matrimonial en Lincoln Park estaba completamente a mi nombre. Era una unidad de 1.300 pies cuadrados ubicada cerca de excelentes distritos escolares, un hospital y un enorme parque. Había reunido 6 años de mi salario corporativo, agregué la herencia que mi madre me dejó y saqué una hipoteca solo para pagar el pago inicial. Julian había hablado tan dulcemente entonces. Dijo que estaba perfectamente bien si la escritura estaba a mi nombre porque íbamos a ser marido y mujer. Lo mío era suyo, y lo suyo era mío. Le creí. Le creí con toda la fe ciega de mi juventud y nuestros 5 años de noviazgo. Hace 5 años, conocí a Julian en una fiesta de empresa.
Acababa de ser ascendida a líder de proyecto y él era el ingeniero principal recién contratado. Esa noche, gané un MacBook nuevo en la rifa de la empresa. Julian tomó la iniciativa de ayudarme a llevar la caja, sonriendo mientras me felicitaba. Su sonrisa en aquel entonces era como una brisa primaveral, suavizando mi guardia antes de que tuviera la oportunidad de levantarla. La primera vez que conocí a su madre, Patricia, me tomó las manos, su voz tan dulce como la miel. Dijo que me adoraba porque me veía genuina, trabajadora y no usaba maquillaje excesivo. Se quejó de que las chicas de hoy en día solo se preocupaban por vestirse y no sabían nada sobre cómo cuidar una familia. Me conmovió profundamente, pensando en silencio que había ganado el premio gordo con mis futuros suegros. En cuanto a Sara, la hermana menor de Julian, estaba en la universidad en ese momento. Chirrió sobre sus sueños y planes, diciéndome que quería seguir mis pasos y convertirse en una mujer independiente. Incluso le compré varios libros de planificación de carrera como regalo. Esos recuerdos pasaron rápidamente por mi mente como una película. El ascensor sonó y se abrió en su piso. Salí al pasillo, las luces con sensor de movimiento parpadeando. De pie ante la puerta de su unidad, respiré hondo. Todo lo que tenía que hacer era tocar el timbre, sonreír, decir que olvidé mi abrigo, agarrarlo y marcharme. Lentamente. Levanté la mano, mi dedo flotando a centímetros del timbre. En ese mismo segundo, una voz resonó desde el interior. La voz de Patricia era increíblemente alta y clara, como si estuviera en altavoz, completamente despreocupada por ser discreta. Harper, acaba de irse. Dios, la forma en que esa chica sonríe me enferma. Es tan absolutamente falsa. Me congelé, mi dedo se convirtió en hielo en el aire. Otra voz intervino, melódica, pero con un matiz de desprecio. Era Sara. Mamá, eres una actriz tan buena. Casi me echo a reír en su cara. Tragué saliva. Mi espalda se quedó completamente fría. Una pregunta sin sentido resonó en mi mente. ¿Por qué dirían eso? Dentro, Patricia se rió a carcajadas. La risa triunfante de alguien que acababa de ganar una partida de póker de alto riesgo. Por supuesto que estoy actuando. Si no actuara, ¿cómo conseguiríamos ese condominio de Lincoln Park? Ese lugar tiene 1.300 pies cuadrados en un distrito escolar de primera. Vale al menos $800,000. ¿Sabes? Sara jadeó, sonando tan eufórica como una niña que recibe un regalo. Una vez que la boda termine, ese lugar básicamente le pertenece a Julian. Agregar su nombre a la escritura será fácil. Luego lo vendemos, y eso será suficiente capital inicial para su startup tecnológica. ¿Verdad, mamá? Mis oídos comenzaron a zumbar. Mi corazón latía tan violentamente que sentí que iba a destrozar mi caja torácica. Añade su nombre a la escritura. Véndelo. Cada palabra se sintió como una bofetada física. No en mi cara, sino directamente en mi dignidad. Patricia siguió hablando, su tono cada vez más casual, como si yo no fuera más que una mercancía que estaban tasando. No es solo el condominio. Escuché que su madre logró ahorrar un buen nido antes de morir. Una vez que estén casados, si Julian juega bien sus cartas y persuade para que ese dinero vaya a sus cuentas, puedo comprarte fácilmente ese coche nuevo y dar un pago inicial para un lugar para ti, Sara. Me apoyé contra la pared del pasillo. Mis piernas se convirtieron en gelatina. Un sudor frío recorrió mi espalda, empapando mi fina blusa como agua helada. En mi mente, todas las dulces palabras que Patricia había pronunciado se transformaron en algo absolutamente repulsivo. Sus amables sonrisas, su íntimo agarre de manos y sus afirmaciones de tratarme como a su propia hija se disolvieron instantáneamente en una obra de teatro barata y asquerosa. Dentro, la charla continuó. Las risas, las conspiraciones calculadas, todo resonó claramente. Afuera, yo estaba completamente petrificada ante la puerta. Mis manos aún suspendidas en el aire, completamente incapaz de presionar el timbre. Sentí como si todo mi mundo se hubiera puesto patas arriba ante mis ojos. La pesada puerta de madera no se abrió.
Pero las palabras que se filtraban por las grietas me perforaron los oídos y me apuñalaron directamente en el corazón, más afiladas que cualquier cuchillo. Resultó que 5 años de amor, cenas familiares y gestos íntimos no eran más que una producción elaboradamente escenificada. Y yo era simplemente la actriz principal más ingenua. La voz de Patricia siguió monótona, completamente inconsciente de que su futura nuera estaba de pie afuera, absorbiendo cada sílaba. Ah, y una cosa más, Sara, asegúrate de que Harper derrame algunas lágrimas en la recepción de mañana. Haz que hable de cuánto la ama Julian y cuánto la cuida. Necesitamos que ambos lados de la familia vean a Julian como un hombre de familia responsable y devoto. Sara se rió. No te preocupes, mamá. Lo tengo todo planeado. Durante los brindis, le voy a servir champán en exceso a propósito. Una vez que esté borracha, es mucho más fácil de manipular. Me estremecí, no por el frío, sino por puro asco. En esa fracción de segundo, algo dentro de mí se rompió por completo. No era amor. Era mi ilusión. La ilusión de que si era lo suficientemente sincera, lo suficientemente paciente y lo suficientemente cariñosa, sería recompensada con una familia decente. Cerré los ojos y respiré hondo. No cayeron lágrimas. Quizás estaba demasiado en shock. O quizás el dolor simplemente había superado el umbral para llorar. En ese momento, mi mente se limpió de la pregunta por qué, y fue reemplazada por un pensamiento claro como el cristal. Tenía que salvarme. Abrí mi bolso. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba aterradoramente lúcida. Saqué mi iPhone, deslicé rápidamente y presioné el botón de grabación en mi aplicación de notas de voz. Me agaché silenciosamente y pegué el teléfono a la parte inferior de la rendija de la puerta. La conversación dentro se prolongó, volviéndose más descarada a cada minuto. Una vez que la boda termine, el trato está cerrado. Esa chica es una pusilánime, y le aterra el chismorreo público. Incluso si quiere hacer un berrinche más tarde, no se atreverá. Exacto, mamá. Todos los que miran solo ven lo generosa que es nuestra familia. Si ella exige el divorcio después de la boda, la sociedad la destrozará y la llamará una mocosa ingrata. Escuché cada palabra. Sentí el pecho apretado, pero mi mano sostenía el teléfono firme como una roca. Pasaron 3 minutos, que parecieron 3 siglos. Cuando sentí que tenía suficientes pruebas, detuve la grabación y guardé el teléfono en mi bolso. Me puse de pie. Ya no temblaba. Mi mente estaba completamente lúcida. Nunca iba a cruzar esa puerta como su nuera. Me di la vuelta y caminé rápidamente de regreso al ascensor. Mis tacones golpearon el suelo de mármol mucho más fuerte que cuando llegué. Cada paso se sentía como si estuviera pisoteando los restos destrozados de mi propio pasado. Dentro del ascensor, el espejo reflejó mi rostro pálido. Mis labios estaban apretados en una línea y mis ojos estaban huecos pero fríos como el hielo. Me miré y de repente solté una risa seca con una ironía amarga. Harper, eres tan tonta, pensé. Pero al menos te despertaste a tiempo. Mi coche aceleró durante la noche, las luces de la calle de Chicago se difuminaron en tenues rayas amarillas. Fue entonces cuando recordé el abrigo. La chaqueta de punto bordada seguía dentro de ese apartamento. Agarré el volante con fuerza. Una feroz lucha interna se desató dentro de mí. Quería volver a buscarlo. Lo quería desesperadamente, pero la sola idea de tocar el timbre y enfrentar esas caras me revolvió el estómago. Olvídalo, murmuré. Ya no lo necesito. Si ese abrigo se quedó en esa casa, ya estaba contaminado. No contaminado por el polvo, sino contaminado por la oscuridad de la codicia humana. Me incorporé a la autopista, abandonando la ruta de regreso a su edificio, y conduje directamente a mi pequeño estudio alquilado en Logan Square. Eran 300 pies cuadrados, un dormitorio diminuto y una sala de estar que también servía como cocina. Era pequeño, pero era el único lugar donde me sentía realmente segura en ese momento. Abrí la puerta y el aire fresco del apartamento me recibió. Encendí el interruptor. Colgado en el tendedero, mi inmaculado vestido de novia blanco se balanceaba ligeramente con la corriente de la ventana entreabierta. La luz de la luna se filtraba,
haciendo que el tul transparente irradiara un brillo frío. Parecía un sueño hermoso pero increíblemente frágil. Lo miré fijamente durante mucho tiempo y me reí a carcajadas. «Mírate», susurré. «Tan hermoso. Tan hermoso que casi entierras toda mi vida». Caminé hacia la ventana y corrí las cortinas. El viento nocturno entró, trayendo el olor húmedo de la ciudad. Saqué un paquete de cigarrillos de un cajón. No había fumado en años, pero esta noche necesitaba algo que me mantuviera con los pies en la tierra. El humo se elevó en el aire, picándome en los lagrimales. A través de la neblina, los viejos recuerdos resurgieron uno por uno. Hace 5 años, Julian me había preguntado: «Harper, si me quedo pobre para siempre, ¿me despreciarás?». Me había reído, le había dado una palmada en el hombro y le había respondido: «Si somos pobres, trabajaremos duro juntos. No necesito un hombre rico. Solo necesito uno decente». Mirando hacia atrás, mis palabras eran dolorosamente ingenuas. Estas personas no eran pobres en riqueza. Estaban completamente en bancarrota de carácter. Mi teléfono vibró, devolviéndome a la realidad. El nombre de Julian apareció en la pantalla. Lo miré fijamente durante mucho tiempo antes de finalmente deslizar para contestar. «Harper, ¿ya llegaste a casa?». Su voz era tan tierna como siempre. «¿Por qué no me enviaste un mensaje?». Estaba preocupado. Me apoyé contra la pared. Mi voz era tan notablemente tranquila que hasta yo me sorprendí. «Estoy en casa». «Oh, bien. ¿Estás cansada hoy?». «Visitar a mi mamá debe haber sido agotador para ti». Casi me echo a reír a carcajadas. «Sí», respondí. Julian se rió. «Mi mamá te adora. No paraba de alabarte, Harper. Mañana es el día de nuestra boda». Observé cómo el humo del cigarrillo se disipaba en la habitación. «Julian», dije lentamente. «Déjame hacerte una pregunta». «Claro, pregunta lo que quieras». «¿Me amas?». Hubo una pausa notable al otro lado de la línea. «¿Por qué preguntas eso de repente?». Soltó una risa forzada. «Por supuesto que te amo. ¿Por qué si no nos casaríamos?». «Cierto», respondí. Solo me preguntaba. No me hagas caso. No le des demasiadas vueltas. Todo el mundo tiene nervios antes de la boda. Vete a dormir temprano, ¿vale? Tenemos que levantarnos temprano mañana. Vale, dije y colgué. Tiré el teléfono al sofá. Mi corazón no dolía. Solo estaba entumecido. El archivo de audio de 3 minutos que llevaba en el bolsillo era como un bloque de hielo, pero era lo único que me impedía derrumbarme. Me giré para mirar el vestido de novia, luego escaneé mi pequeño apartamento. Todo aquí fue construido con mis propias manos. Mi carrera, mi dinero, mi casa, mis sueños. Está bien, me dije. Mañana podría no ser una boda, pero será el día en que finalmente empezaré a vivir para mí misma. Si ustedes, los oyentes, están sintonizando mi historia ahora mismo. Y si sienten alguna lástima por mí, por favor denle a me gusta, y suscríbanse para seguir mi viaje. Su apoyo es la motivación que necesito para seguir diciendo la verdad y compartiendo la historia de superación de una mujer que casi entregó toda su vida a las personas equivocadas. Apagué el cigarrillo, apagué las luces y me acosté en la cama. La noche de Chicago era interminable. Pero dentro de mí, un amanecer frío y duro estaba rompiendo lentamente. Apenas dormí esa noche. No porque estuviera llorando, y no porque el dolor fuera insoportable, sino porque mi mente estaba aterradoramente alerta. Cada detalle, cada frase, cada sonrisa falsa de la familia de Julian se reproducía en bucle como una película en cámara lenta de la que no podía escapar. Miré el familiar techo de mi estudio. Las luces ámbar de la calle se filtraban y los sonidos del tráfico exterior se adelgazaban a medida que pasaban las horas. Me quedé allí con la mano en el pecho, sintiendo los latidos de mi corazón. Era extraño. Mi corazón seguía latiendo. Todavía estaba viva. Simplemente ya no sentía la ansiosa anticipación por el mañana que una vez tuve. Mañana se suponía que sería el día de mi boda.
Me senté, encendí la lámpara del escritorio y abrí el cajón inferior de mi escritorio de madera. Dentro había una pila de carpetas cuidadosamente organizada, la escritura del condominio de Lincoln Park a mi nombre, mi contrato de trabajo, 6 años de recibos de pago y formularios W2, y un pequeño sobre marrón. Dentro del sobre estaba la tarjeta de débito vinculada a la herencia que mi madre me dejó. Mis dedos tocaron el sobre y temblaron ligeramente. Mi madre me había tomado la mano, su voz frágil pero resuelta. Harper, mantén este dinero completamente escondido. No se lo digas a tus suegros. No tengo un buen presentimiento sobre esto. En ese momento, lo descarté, riéndome y diciéndole que estaba pensando demasiado. Ahora, mirando hacia atrás, solo quería viajar en el tiempo, abrazarla fuerte y decir, lo siento mucho. No te creí. Desbloqueé mi teléfono, me puse los auriculares y volví a reproducir la grabación de audio. Harper, acaba de irse. Dios, la forma en que esa chica sonríe me enferma. La voz de Patricia llenó mi tranquila habitación, cada respiración e inflexión cristalina. No la adelanté, ni la pausé. Me obligué a escucharla entera como una forma brutal de quemar los puentes detrás de mí. Cuando terminó, dejé el teléfono. No había más dudas. No había un quizás lo entendí mal o quizás se equivocó al hablar. Esto no fue un malentendido. Fue una conspiración calculada. Me levanté y caminé hacia el perchero. El vestido blanco seguía colgado allí, silencioso y ajeno. Extendí la mano para tocar el suave tul y una repentina ola de humor negro me invadió. Lo siento, susurré. No es tu culpa. Solo elegí la habitación equivocada para pararme al lado. Enderecé el vestido y regresé a mi escritorio. Por primera vez esa noche, abrí mi computadora portátil, no para trabajar, sino para encontrar el número de teléfono de tía Elizabeth. Elizabeth era la mejor amiga de mi madre y una abogada de litigios civiles de gran éxito. Cuando mi madre estaba viva, Elizabeth me visitaba a menudo y me decía, tienes que endurecerte, niña. No dejes que nadie te pisotee. Miré el reloj. Eran las 3 de la madrugada. Mi mano se detuvo sobre el trackpad. Dudé unos segundos, luego cerré la computadora portátil. Aún no era el momento. Necesitaba pensar esto meticulosamente. Si cancelaba la boda, ¿qué pasaría? La familia de Julian estallaría de furia. Los parientes lejanos chismearían. Amigos y compañeros de trabajo harían preguntas indiscretas. Algunos me tendrían lástima. Otros me juzgarían. Y los curiosos escudriñarían cada uno de mis movimientos. Pero si no la cancelaba, perdería mi condominio, mi dinero y todo el respeto que me tenía a mí misma. Comparado con eso, ¿qué importaban unos pocos rumores? Me hice una pregunta sencilla. Si mi madre estuviera viva, ¿qué querría que hiciera? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Querría que sobreviviera. Querría que me tratara con el respeto que merecía. Amaneció, una luz pálida se deslizó por las persianas y pintó la habitación de grises suaves. Me levanté y entré al baño. Me salpiqué la cara con agua helada, despertándome por completo. Mirándome en el espejo, me di cuenta de que mis ojos habían cambiado. La ingenuidad se había ido. Los sueños románticos estaban muertos. Todo lo que quedaba era una fría compostura y una resolución absoluta. Muy bien, me dije, pongámonos a trabajar. Me puse un atuendo corporativo elegante, una camisa blanca impecable con botones, pantalones negros a medida y el cabello recogido en un moño pulcro. No era un vestido de novia, no era un atuendo nupcial. Este era el uniforme de una mujer que salía a manejar la transacción comercial más crítica de su vida. Preparé una taza de café negro. El sabor amargo cubrió mi lengua, pero fue inmensamente reconfortante. En mi cabeza, una estrategia paso a paso se cristalizó. Paso 1, anunciar la cancelación. Paso 2, bloquear toda comunicación para evitar la manipulación emocional. Paso 3, buscar asesoramiento legal para proteger mis activos y mi reputación. Limpio, eficiente, sin mensajes de texto divagantes. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de Sara,
Harper, recuerda dormir hoy. Tienes que ser la novia más bonita de todas. Más tarde, leí el mensaje y me reí. Una risa genuina desprovista de amargura. No te preocupes, pensé. Estoy más despierta que nunca. No respondí. Abrí mensaje y abrí el chat de Julian. Su foto de perfil seguía siendo una foto nuestra sonriendo alegremente durante unas vacaciones en Miami el año pasado. Miré la foto durante 3 segundos, luego escribí el mensaje. Julian, la boda está cancelada. No nos casaremos. Sin explicaciones, sin quejas, sin signos de exclamación. Pulsé enviar. Apareció el recibo de entrega. Mi corazón dio un salto enorme, luego se asentó en un ritmo lento y constante. Una extraña ola de alivio me invadió, como si me hubieran quitado una losa de la espalda. Al instante, mi teléfono explotó. Una llamada de Julian, luego de Patricia, luego de Sara. Miré la pantalla parpadear, tranquilamente, extendí la mano y apagué el dispositivo por completo. No fue porque tuviera miedo. Fue porque sabía que decirles algo en ese momento era inútil. A esas personas no les importaba la verdad. Solo les importaba su propio beneficio. Me senté en mi silla y observé cómo el sol de la mañana inundaba la habitación. Un nuevo día estaba comenzando. No era el día de mi boda, pero era el día en que recuperé mi vida. Si estás escuchando mi historia ahora mismo, tal vez sientas un nudo en la garganta. Tal vez estés enojado, o tal vez sientas lástima por mí. Pero por favor, cree que después de noches de insomnio y agonía como estás, siempre hay un camino más brillante esperándote. Respiré hondo, volví a encender el teléfono y marqué el número de tía Elizabeth. Tía Elizabeth, dije en cuanto descolgó. Mi voz era ronca pero decisiva. Necesito tu ayuda. Es una emergencia. Hubo silencio al otro lado de la línea por un breve momento antes de que su tono cambiara a un profesionalismo agudo. Dime qué está pasando, Harper. Miré por la ventana la luz de la mañana golpeando los edificios de ladrillo al otro lado de la calle. No me caso, dije. Y necesito que me ayudes a proteger todo lo que mi madre me dejó. Tía Elizabeth llegó a mi apartamento justo cuando comenzaba la hora pico de la mañana. Vestía un elegante traje de pantalón gris, el cabello recogido en un moño apretado, su expresión severa, pero sus ojos llenos de calidez. En el momento en que entró, escaneó la habitación, su mirada se detuvo en el vestido de novia en la esquina antes de posarse en mí. ¿Cómo te encuentras? Asentí, ofreciendo una tenue sonrisa. No era la sonrisa temblorosa de la noche anterior, sino una notablemente firme. Estoy bien. Nunca he pensado con tanta claridad en mi vida. Ella no preguntó nada más. Dejó su maletín, se sentó frente a mí en la pequeña mesa del comedor y sacó un bloc legal y un bolígrafo. Empieza desde el principio. Dame cada detalle. No dejes nada fuera. Le conté todo, desde regresar al rascacielos por la chaqueta de punto hasta cada palabra que escuché a través de la puerta y el archivo de audio de 3 minutos que actualmente estaba en mi iPhone. Cuando le puse la grabación, la pequeña habitación pareció congelarse. Elizabeth escuchó atentamente, sin interrumpir nunca. Cuando el audio terminó, dejó escapar una larga y pesada exhalación. Eres increíblemente afortunada, dijo lentamente. Afortunada de haberlos escuchado, y aún más afortunada de haber tenido la presencia de ánimo para grabar. Me reí, sintiendo una mezcla de ironía y absurdo. Nunca imaginé que tendría que hacer algo así. La vida nos da lecciones muy caras, respondió Elizabeth. Pero si te niegas a aprenderlas, el precio final es mucho más alto. Abrió su maletín y sacó una pila de papel en blanco. Escúchame con mucha atención. Regla número 1, no puedes ceder en absoluto. Esa familia intentará todas las tácticas posibles. Te bombardearán el teléfono, aparecerán llorando, te culparán e incluso te amenazarán. Su único objetivo es hacerte ceder. Asentí. Regla número 2, no entregues ni un solo documento original de ninguna propiedad a tu nombre, independientemente de sus excusas. ¿Entendido? Entendido. Regla número 3, Elizabeth me miró a los ojos.
Si hay que comunicarse, se hará conmigo presente. No hables con ellos a solas. Sus palabras no pretendían ser reconfortantes. Eran un salvavidas que me lanzaron precisamente cuando me estaba ahogando. Mi teléfono empezó a sonar fuerte, ilustrando perfectamente su argumento. El nombre de Julian apareció en la pantalla. Lo miré un segundo, luego contesté. Harper, ¿dónde diablos estás? La voz de Julian había perdido toda su ternura habitual. Sonaba frenético y profundamente agitado. ¿Tienes idea del numerito que estás montando? Lo puse en altavoz y coloqué el dispositivo sobre la mesa. Estoy en casa. ¿En qué casa? ¿Cómo te atreves a cancelar la boda sin darme una explicación adecuada? Miré a tía Elizabeth. Ella asintió levemente. Julian, dije con calma. Mi mensaje de texto fue muy claro. La boda está cancelada. Hemos terminado. ¿Por qué? Gruñó Julian. Dime, no puedes ser tan irrazonable. ¿Irrazonable? Solté una risa seca. ¿Realmente quieres saber la razón? Sí, quiero escucharla. No respondí verbalmente. Tomé mi teléfono, navegué hasta la nota de voz y le di a reproducir, acercando el altavoz al micrófono. La voz de Patricia, las risitas de Sara, cada sílaba condenatoria resonó fuerte. El otro lado de la línea quedó en silencio, salvo por la respiración agitada e irregular de Julian. Cuando terminó el clip, finalmente hablé. ¿Necesitas escuchar más razones? Un largo y sofocante silencio se extendió antes de que Julian finalmente tartamudeara, su confianza completamente destrozada. Harper, déjame explicarte esto. Mi mamá solo estaba diciendo tonterías. Así no es como me siento. Oh, ¿en serio? Pregunté. ¿Qué pasa con el condominio? ¿Qué pasa con la herencia de mi mamá? ¿Qué pasa con emborracharme en la recepción? Harper, escúchame un segundo. Lo has entendido completamente mal. Julian estaba perdiendo la compostura. No lo saques de quicio. La boda está completamente pagada. Los invitados, el lugar, los servicios de catering. Si cancelas ahora, estás humillando a nuestras dos familias. Sonreí con desdén. ¿Y alguna vez te detuviste a pensar que yo estaría perdiendo toda mi vida? Julian guardó silencio. De repente, otra voz irrumpió en la línea. Harper, cariño, no escuches una grabación tonta y saques conclusiones precipitadas. Solo dije esas cosas porque me preocupa tu futuro con Julian. Miré por la ventana. El sol de la mañana ahora era cegadoramente brillante. Patricia, dije lentamente. Ya no necesitas actuar. He escuchado suficiente. ¿Qué se supone que significa eso? Siempre te he tratado como a mi propia carne y sangre. Si me trataras como a tu propia carne y sangre, interrumpí. No estarías tramando vender mi condominio a mis espaldas. Patricia se ahogó con sus palabras por un segundo antes de que su tono se disparara. Mocosa ingrata. ¿Con quién crees que estás hablando? Respiré hondo. Estoy hablando con la verdad. En ese momento, tía Elizabeth se inclinó, su tono increíblemente suave pero letal. Buenos días, Patricia. Mi nombre es Elizabeth. Soy abogada y, a partir de esta mañana, soy el asesor legal de Harper. La línea quedó completamente en silencio. Elizabeth continuó. En adelante, toda comunicación pasará directamente por mi oficina. Cualquier intento de acoso, difamación o intento de reclamar los bienes de mi cliente será completamente documentado y procesado hasta la máxima extensión de la ley. Pasó mucho tiempo antes de que Julian finalmente volviera a hablar, su voz notablemente encogida. Harper, ¿realmente quieres llevar esto tan lejos? Miré directamente al teléfono. No lo estoy llevando demasiado lejos. Lo estoy deteniendo justo donde debe detenerse. Colgué. La habitación volvió al silencio, pero no era el silencio pesado y sofocante de anoche. Era el silencio nítido y aliviador que sigue a una tormenta masiva. Tía Elizabeth me miró, con un matiz de orgullo en sus ojos.
Lo hiciste excelentemente. Me desplomé en mi silla y solté un largo suspiro. Tía Elizabeth, dije, no estoy tan devastada como pensé que estaría. ¿Por qué me desperté a tiempo? Miré el vestido blanco. Por primera vez, no sentí ningún remordimiento. Necesito que me ayudes con una cosa más, dije. En los últimos 5 años, la familia de Julian me ha prestado una cantidad significativa de dinero. Quiero cada centavo de vuelta. Elizabeth asintió. Reúne todos los recibos, extractos bancarios y registros de Venmo. Separa el capital de cualquier interés aplicable. Dámelo todo. Me levanté, caminé hacia el escritorio y abrí el cajón. Los extractos bancarios impresos y los registros de transferencias digitales me miraban fijamente. Cada cifra en dólares era un recordatorio evidente. Gracias a Dios que guardé un registro en papel, murmuré. Elizabeth sonrió. Eso no es suerte. Eso es ser inteligente. Afuera, Chicago estaba completamente despierta. La gente seguía yendo a bodas, brindando, creyendo en publicaciones de Instagram perfectas. Pero dentro de este pequeño estudio, yo estaba desmantelando metódicamente una trampa que me había sido tendida durante 5 años. Sabía que la tormenta estaba lejos de terminar, pero al menos estaba pisando terreno firme. Después de esa llamada telefónica matutina, mi apartamento de 300 pies cuadrados se transformó prácticamente en una sala de guerra legal. Elizabeth acercó su silla al escritorio, encendió su computadora portátil y organizó los documentos en pilas ordenadas e intimidantes. Preparé más café, puse una taza frente a ella y me senté frente a ella. No hubo charlas triviales. Trabajamos como 2 personas resolviendo una ecuación compleja donde la respuesta era mi futura tranquilidad. Entregué todo el historial de transacciones, ordenó Elizabeth, con voz firme. Cuanto más detallado, mejor. Asentí, deslizándole el archivo que había preparado. 17 transferencias separadas. Cada una tenía una excusa adjunta. A veces su familia tenía una emergencia. A veces Sara necesitaba ayuda con su matrícula universitaria. A veces necesitaban fondos para reparaciones en el hogar o un préstamo puente de inversión temporal. Las cantidades oscilaban entre $300 y $5,000. El total general era de $30,000. Elizabeth las leyó meticulosamente, analizando los registros como un fiscal revisando una acusación. La primera transferencia, señaló, enviada directamente a la cuenta de Patricia. La línea de la nota dice, préstamo temporal. La segunda transferencia, misma cuenta. La tercera enviada al celle de Sara. Solté una risa hueca. En ese entonces, pensé que era simple. Íbamos a ser familia. Dijeron que estaban en apuros, así que ayudé. Elizabeth me miró por encima de sus gafas. No te equivocaste al ayudar. Solo te equivocaste al ayudar a personas que no lo merecían. Su comentario en realidad me hizo reír una risa ligera y sin cargas. Quizás fue porque finalmente alguien estaba validando objetivamente mi realidad. Mi teléfono zumbaba constantemente sobre el escritorio. Una avalancha de mensajes de texto inundó la pantalla. Julian, Harper, por favor, déjame explicarte. Sara, Dios mío. Harper, ¿podemos hablar? ¿Por qué estás sacando esto de quicio? Un número desconocido llamó. Lo miré y lo dejé sonar. Elizabeth miró la pantalla y agitó la mano. No contestes. Están tanteando el terreno para ver si cedes. Apagué el sonido del teléfono y lo puse boca abajo. En ese preciso momento, la situación me pareció increíblemente irónica. Ahora mismo, se suponía que estaría sentada en una silla de maquillaje, con un vestido de novia, sonriendo a los invitados. En cambio, estaba sumando cada dólar que había prestado, preparándome para recuperar legalmente mi dignidad. La vida realmente no viene con un guión preescrito. Al mediodía, Elizabeth había redactado la carta de demanda oficial para el reembolso. El lenguaje era duro, legalmente vinculante y completamente desprovisto de emoción. La leí una vez, sintiendo como si estuviera leyendo sobre la vida de un extraño. Fírmala, dijo. Tomé el bolígrafo y firmé mi nombre con absoluta autoridad.
La escritura temblorosa de mi pasado había desaparecido por completo. ¿Listo? Elizabeth cerró la carpeta. La entregaré esta tarde. Si tienen algo de cerebro, se conformarán. Si no, tenemos un rastro de papel a prueba de balas. Exhalé profundamente. Elizabeth, me siento mucho más ligera porque finalmente he dejado de mentirme a mí misma. Esa tarde, después de que Elizabeth se fue, por fin tuve un momento para mí. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando el vestido de novia que seguía colgado en la esquina. Lo miré, me acerqué y pasé suavemente la mano por la tela. Lo siento, susurré. Resulta que nunca fuiste para mí. Quité el vestido de la percha, lo doblé con cuidado y lo guardé en una caja grande. No sabía qué iba a hacer con él todavía, pero una cosa sí sabía con certeza. Nunca lo usaría para entrar en una vida fraudulenta. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, Julian llamaba desde la línea de su oficina. Miré el identificador de llamadas por un segundo antes de contestar. Harper, su voz estaba. ¿Realmente quieres llevar las cosas a este extremo? Me recosté en mi silla completamente imperturbable. No, Julian, solo quiero lo que es legalmente mío. Te pagaré, pero por favor, despide a la abogada. ¿Podemos simplemente arreglar esto entre nosotros? Me reí. Julian, he hablado contigo lo suficiente durante los últimos 5 años. Harper, piensa en esto. Nos amamos durante 5 años. No puedes simplemente borrarlo todo por unos comentarios estúpidos. No fueron solo unos comentarios, respondí fríamente. Fue la forma fundamental en que todos ustedes me ven como un objetivo. La línea quedó en silencio. Hablaré con mi madre, ofreció finalmente. Habla con quien quieras, dije. Pero a partir de este segundo, cualquier cosa relacionada con mi dinero o mi reputación pasará por mi abogada. Colgué. Esta vez, no temblé. No sentí lástima. No dudé. Esa noche, me preparé un plato sencillo de pasta y puse una suave lista de reproducción de jazz. Por primera vez en días, el ruido en mi cabeza había desaparecido por completo. De repente, me di cuenta de que si esto no hubiera sucedido, habría pasado el resto de mi vida desempeñando el papel de esposa sumisa, actuando como un cajero automático personal para mis suegros. La idea me hizo estremecer físicamente. Pero luego sonreí. Escapé. Me dije, si ustedes, los oyentes, todavía están conmigo en este punto. Si sienten alivio de que finalmente dejé de callarme y de soportar el abuso, por favor, denle a me gusta, y suscríbanse a mi canal. Cada parte de su apoyo es un recordatorio de que una mujer que se levanta para protegerse a sí misma nunca está realmente sola. Cayó la noche y abrí la ventana para que entrara la fresca brisa de Chicago. Por primera vez en una semana, dormí profundamente. No soñé con la boda. No soñé con la puerta ligeramente entreabierta. Sabía que el mañana traería más caos, pero estaba lista para ello. A la mañana siguiente, me desperté justo cuando sonó la alarma a las 6:30 de la mañana. Era mi hora habitual de trabajo. Por una fracción de segundo, la confusión nubló mi cerebro. Pensé por un momento que hoy era el día en que me pondría un vestido de novia. Sentada frente al espejo, esperaba escuchar el zumbido de un secador de pelo y oler la laca. Pero un segundo después, la realidad volvió. La emoción abrumadora no era tristeza. Era un profundo alivio. Me estiré y abrí las persianas. El cielo de Chicago era de un azul nítido y raro. La luz del sol golpeó los edificios de ladrillo al otro lado de la calle, proyectando un brillo cálido y tranquilo. Era solo un día normal, y esa normalidad absoluta me hizo sentir increíblemente segura. Me preparé para el trabajo como cualquier otro martes. Una camisa blanca impecable, pantalones negros a medida, zapatos planos. Nadie sabía que hoy se suponía que era el primer día de mi luna de miel, y no tenía absolutamente ningún deseo de anunciarlo. Mi vida privada iba a seguir siendo privada. Justo cuando salía de mi apartamento, mi teléfono zumbó. No era Julian. Era un número desconocido. Miré la pantalla durante unos segundos, luego contesté, «Hola, ¿es Harper?»
La voz ronca de un hombre de mediana edad ladró a través del altavoz. Sí, al habla. Soy el tío de Julian. ¿Qué demonios está pasando entre ustedes dos? Toda la familia extendida está alborotada por este numerito que montaste. Me detuve en lo alto de la escalera, apoyándome en la barandilla. ¿Qué versión de la historia quiere escuchar, señor? La versión verdadera. Mire, niña, el matrimonio es algo muy serio. Si ustedes dos tuvieron una pelea, la mantienen a puerta cerrada. ¿Por qué lo hiciste público así? Sonreí. Tiene razón. Es algo muy serio, por eso requiere una transparencia absoluta. La verdad es que cancelé la boda y tengo razones increíblemente válidas. ¿Qué razones podrían justificar este desastre? Mantuve mis respuestas cortas. Si quiere los detalles, lo invito a ponerse en contacto con mi abogada. Todas las pruebas están actualmente sobre su escritorio. La línea quedó en silencio durante unos segundos antes de que su tono se suavizara. Harper, mire, usted y Julian han estado juntos mucho tiempo. Solo espero que lo reconsidere. Ya lo he considerado muy a fondo, dije. Mi decisión es final. Colgué. Al salir por la puerta principal, el viento fresco me golpeó la cara y mi corazón estaba completamente tranquilo. Sabía que este tipo de llamadas seguirían llegando, pero como pequeñas olas contra un rompeolas, ya no poseían el poder de desequilibrarme. En la oficina, todo transcurría con normalidad. Los compañeros de trabajo daban los buenos días, preguntaban sobre los entregables del proyecto y discutían las próximas reuniones. Ninguna persona mencionó la boda. Quizás fue porque siempre había mantenido mi vida personal relativamente privada. O quizás fue porque todos estaban simplemente demasiado absortos en sus propias vidas. De repente, me di cuenta de que el mundo no deja de girar solo porque se cancela una boda. La boda solo había sido el centro del universo en mi propia cabeza. Durante mi hora de almuerzo, estaba comiendo una ensalada en mi escritorio cuando mi teléfono vibró. Esta vez era Patricia. Miré el identificador de llamadas, solté un suspiro pesado y contesté, Harper. Su voz era drásticamente diferente a la de hace unos días, extrañamente suave y suplicante. ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy en el trabajo. ¿Podemos hablar, por favor? Déjame ir a recogerte. Solo nosotras dos, de mujer a mujer. Me reí. Patricia, no creo que nos quede nada que discutir en privado. ¿Estás enojada conmigo? Su voz se quebró, fingiendo un sollozo. Soy una mujer mayor, Harper. A veces digo cosas estúpidas. Por favor, encuentra en tu corazón perdonarme. Miré por la ventana de mi oficina, observando el sol del mediodía reflejarse en los rascacielos. Patricia, no estoy enojada. Simplemente ya no confío en una sola palabra que digas. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de ahora, tratas directamente con mi abogada. No me interesa escuchar más tus explicaciones. Al otro lado, su fachada se quebró instantáneamente, su tono se endureció. Harper, no nos acorrales. Nuestra familia tiene una reputación que mantener. Solté una risa cínica. Una reputación no se construye sobre mentiras. Una reputación se construye sobre tus acciones. Colgué e inmediatamente bloqueé el número. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi pecho se sentía increíblemente ligero. Se sentía como si finalmente hubiera puesto el cerrojo a una puerta que debería haber estado cerrada hace años. Esa tarde, tía Elizabeth me envió un mensaje de texto. Recibieron la carta de demanda. Están pidiendo negociar un acuerdo. Leí el mensaje, apreté los labios y respondí, encárgate tú, Elizabeth. No voy a reunirme con ellos en persona. Elizabeth me respondió de inmediato. No te preocupes. Solo concéntrate en vivir tu vida. Guardé mi teléfono y me sumergí de nuevo en mis hojas de cálculo. Mi mente ya no estaba plagada de imágenes de Julian o su familia. En cambio, estaba llena de fechas de lanzamiento, plazos y la mundana realidad de la vida corporativa. Y era precisamente esa realidad mundana lo que me anclaba de nuevo a mi órbita adecuada. Después del trabajo,
me detuve en el supermercado local. Mientras hacía fila en la caja, de repente me di cuenta de que estaba silbando en voz baja. Era un hábito que no había exhibido en años. De vuelta en mi apartamento, preparé una buena comida y vi las noticias de la noche mientras comía. La vida seguía su curso. No se detuvo en seco solo porque una ceremonia no se llevó a cabo. Antes de acostarme, abrí mi armario y saqué otro abrigo, uno que mi madre me había cosido años atrás, y que guardaba a salvo. Me lo puse y me paré frente al espejo de cuerpo entero. Era de un suave color beige. El diseño era sencillo y las costuras ligeramente desiguales, pero era increíblemente cálido. Mamá, susurré. Estoy bien ahora. En el espejo, la mujer que me miraba no parecía agotada ni aterrorizada. Simplemente irradiaba la calma compostura de alguien que había sobrevivido a un desastre masivo y finalmente había descubierto exactamente lo que quería. Apagué la luz y me acosté en la cama, dejando mi teléfono en silencio. No había una sola llamada telefónica capaz de arrastrarme de nuevo al pasado. La puerta estaba cerrada con llave y yo era quien tenía la llave. 3 días después de cancelar la boda, finalmente llegó la inevitable reacción. No se manifestó como una confrontación directa, sino como chismorreo tóxico que se arrastraba a través de mensajes de texto, miradas de soslayo y preguntas aparentemente inocentes que en realidad eran tan afiladas como agujas. Esa mañana, mientras me sentaba en mi cubículo, la compañera de trabajo del escritorio adyacente se inclinó. Su tono era una mezcla de curiosidad mórbida y simpatía fingida. Oye, Harper. Escuché que algo pasó el fin de semana pasado. Levanté la vista y le ofrecí una sonrisa notablemente tranquila. Sí, cancelé mi boda. Sus ojos se abrieron. ¿En serio? ¿Por qué tan de repente? No éramos compatibles, respondí simplemente. Ella hizo una pausa de unos segundos, luego asintió lentamente. Sí, tiene sentido. El matrimonio es un compromiso para toda la vida, después de todo. Hizo rodar su silla de vuelta a su escritorio, pero yo sabía que la máquina de rumores no se detendría ahí. Al mediodía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de una conocida mutua que había asistido a varias cenas con la familia de Julian. Harper, escuché un rumor loco de que dejaste a Julian porque no ganaba suficiente dinero. ¿Es cierto? Leí el mensaje y de hecho me reí a carcajadas. No porque me pareciera gracioso, sino porque era tan predecible y de libro de texto. Escribí exactamente 2 palabras en respuesta, no es cierto. Luego dejé el teléfono. No ofrecí defensa. No participé en discusiones. Esa tarde, tía Elizabeth llamó. El otro bando ha iniciado su campaña de desprestigio. Fue directa. Le están diciendo a todo el mundo que despreciaste los ingresos de Julian y que hiciste demandas financieras exorbitantes. Me paré junto a la ventana de la oficina, observando cómo se acumulaba el tráfico de la hora punta en las calles de abajo. ¿Me lo imaginaba, Elizabeth? ¿Quieres que emita un comunicado formal para silenciarlos? Sacudí la cabeza, aunque ella no pudiera verme. Todavía no. No tengo ningún deseo de meterme en una contienda pública de barro. ¿Estás segura? Estoy segura. La gente que me conoce de verdad no necesita una explicación. Y a la gente que quiere creer lo peor de mí no le importará la verdad de todos modos. Elizabeth soltó un fuerte suspiro. Realmente eres la hija de tu madre. Sonreí. Mi mamá me había dicho esas mismas palabras hace años cuando fue acusada falsamente de algo en el trabajo. Durante los días siguientes, los rumores se extendieron como la pólvora. Algunas personas me enviaron mensajes de texto directamente para sonsacarme detalles, otras se anduvieron con rodeos y otras simplemente me miraron de forma diferente en la sala de descanso. Elegí la mejor estrategia posible para afrontarlo. Viví mi vida. Llegaba al trabajo a tiempo, cumplía con mis entregables, dirigía reuniones y presentaba datos como si una boda cancelada fuera lo menos interesante de mí. Cada tarde, preparaba la cena, leía mis libros y hacía yoga ligero. Mi vida se negaba a ser descarrilada por los chismes. A veces, cuando estaba completamente sola en mi apartamento, me preguntaba momentáneamente si debería defenderme públicamente.
Pero luego recordaba la pura codicia en la voz de Patricia detrás de esa puerta, la risa maliciosa de Sara mientras planeaba robar mi condominio, y la escalofriante realidad de ese clip de audio de 3 minutos. Sabía que mi silencio no era una señal de debilidad. Era una insignia de respeto propio. Una noche, recibí una llamada de Julian. Era de un número desconocido, pero reconocí su voz en cuanto habló. Harper. Sonaba completamente agotado. Solo quiero hacerte una pregunta. Adelante. ¿Alguna vez realmente me amaste? Me recosté en mi sofá, mirando la luz ámbar proyectar sombras en la pared. Sí te amé, dije con sinceridad. Te amé mucho. Entonces, ¿cómo pudiste ser tan cruel? No estoy siendo cruel, lo interrumpí. Simplemente me niego a estar ciega. La línea quedó en silencio. Harper, susurró. Por fin me di cuenta de lo mal que lo hice. Exhalé. Julian, si lo hiciste mal o no, ya no me importa. ¿No puedes darme una oportunidad más? Sacudí la cabeza. Hay algunas puertas que, una vez cerradas, solo causan más dolor si intentas abrirlas a la fuerza. Él no discutió. La llamada terminó en un silencio absoluto. Esa noche, no estaba triste, ni me sentía triunfante. Solo sentí un vacío fugaz en mi pecho que rápidamente se llenó de una profunda paz. Unos días después, tía Elizabeth llamó con una actualización. Acordaron los términos de pago, anunció. Lo dividiremos en 3 cuotas de $10,000 cada una. La primera transferencia bancaria llegará a tu cuenta la próxima semana. Asentí con el teléfono. Gracias, Elizabeth. ¿Quieres estar presente para firmar el acuerdo de conciliación con ellos? No, respondí al instante. Tienes mi poder. Ocúpate tú. ¿Hecho? Colgué y me quedé junto a la ventana durante mucho tiempo. Afuera, el horizonte de Chicago estaba iluminado. La ciudad funcionaba sin problemas, completamente indiferente a las tragedias personales. De repente me di cuenta de que desde la noche en que cancelé la boda, no había derramado ni una sola lágrima por perder a Julian. Solo había llorado por la versión ingenua de mí misma que había puesto su fe en las personas equivocadas. Y ahora que esa versión de mí misma se había ido, mis lágrimas también se habían secado. Si alguien me preguntara si los rumores maliciosos dolieron, diría que sí. Pero ese dolor no era absolutamente nada comparado con la agonía de encadenarme a una vida a la que no pertenecía. Abrí mi armario y saqué la caja de almacenamiento que contenía mi vestido de novia. No la abrí. No había prisa. Todo requería tiempo, incluida la liberación completa. Me senté en mi cama, abrí mi diario y escribí una sola frase: el silencio no es debilidad. Es tener la fuerza para saber que ya no necesitas probarle nada a nadie. Cerré el diario y apagué la lámpara. Afuera, el tráfico zumbaba y la ciudad rugía. Pero dentro de mi pequeño apartamento, estaba aprendiendo a mantenerme erguida entre los rumores, confiando únicamente en mis propios pies. Esa semana, pasó a paso de tortuga, como si la ciudad se hubiera ralentizado intencionalmente para dejarme tomar aliento. Yendo a trabajar por la mañana, volviendo a casa por la noche, caminando por esas calles familiares, empecé a notar algo extraño. La ansiedad crónica que solía pesarme en el pecho había desaparecido por completo. En su lugar había un espacio tranquilo y vacío. No era intimidante. Se sentía como una habitación que finalmente había sido limpiada a fondo después de años de acumular cachivaches inútiles. El viernes por la tarde, mientras finalizaba mis informes de fin de semana, mi teléfono zumbó. Una notificación bancaria apareció en mi pantalla. Fue breve, robótica y completamente desprovista de emoción. Sin embargo, me dejó paralizada durante varios segundos. Una transferencia bancaria de $10,000 ha sido acreditada a su cuenta. Miré esos dígitos. No salté de alegría. No di un gran suspiro de alivio, y no sentí la euforia que esperaba. Solo me sentí arraigada, sólida, como ver un ladrillo colocado exactamente donde debía estar en una cimentación. Tía Elizabeth llamó minutos después. La primera cuota ha sido cobrada, dijo. No se atrevieron a incumplir el plazo. Sí,
respondí. Gracias, Elizabeth. ¿Cómo te sientes? Lo pensé un segundo. Me siento completamente normal. Elizabeth soltó una suave risa. Esa es la mejor reacción que podrías tener. Normal significa que ya no te tienen por el cuello, ni financiera ni emocionalmente. Después de colgar, me recosté en mi silla de oficina y miré por la ventana. Era finales de otoño. Las nubes estaban bajas y la luz del sol era pálida. Una compañera de trabajo pasó por mi escritorio, sonrió y comentó: «Hoy te ves increíblemente relajada, Harper». «Lo estoy». Le devolví la sonrisa. «Acabo de atar algunos cabos sueltos». «Un gran proyecto». «Aprendiendo a dejar ir», respondí. Ella no preguntó más, solo asintió con conocimiento de causa y se fue. Algunas cosas no se traducen bien en las conversaciones triviales de la oficina, y guardárselas para uno mismo es más que suficiente. Esa noche, llegué a mi apartamento más temprano de lo habitual. Al cruzar la puerta, el espacio me recibió con la familiar sensación de madera, ropa limpia y la vida que había creado para mí misma. Encendí las luces, me senté en mi escritorio y abrí mi aplicación bancaria, no para obsesionarme con el saldo, sino para validar ante mí misma que todo estaba volviendo a su orden correcto. Recordé cada vez que había hecho transferencias con Celle o Venmo a la familia de Julian. A veces estaba en medio de la cena, a veces atrapada en una reunión, a veces despertada bruscamente a medianoche por un mensaje de texto frenético sobre una emergencia. Cada vez que pulsaba enviar, solía decirme a mí misma: «Está bien. Ayudar a la familia es algo bueno». Pero en el fondo, siempre había una ansiedad persistente y vaga que me obligaba a reprimir. Ya no tenía que reprimir nada. Fui al armario, saqué la caja que contenía mi vestido de novia y la coloqué sobre la cama. Me senté frente a ella. Durante mucho tiempo, simplemente miré la tapa de cartón sin abrirla. «¿Sabes qué?», susurré como si hablara con una vieja amiga. «Algunas cosas son hermosas, pero no están destinadas a ser guardadas». Finalmente, levanté la tapa. El vestido blanco yacía perfectamente doblado dentro, sin arrugas, completamente intacto por el día que se suponía que celebraría. Pasé la mano por el tul. Se sentía fresco y ligero. No quedaba dolor, ni arrepentimiento, solo una lejana y desvanecida sensación de nostalgia. Cerré la caja. No había decidido completamente cuál sería su destino final, pero sabía con absoluta certeza que nunca lo usaría para un matrimonio fraudulento. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sara, la hermana de Julian. «Harper, pagamos la primera cuota. Realmente espero que puedas dejar el pasado atrás y seguir adelante». Leí el mensaje pero no respondí de inmediato. Unos minutos después, escribí una sola frase. Pagar una deuda es una obligación legal, no un favor. Luego bloqueé su número. Sin palabras adicionales, sin abrir la puerta a debates innecesarios. Ese fin de semana, hice una limpieza a fondo de mi apartamento. No solo limpié para quitar el polvo. Limpié para purgar. Tiré objetos relacionados con viejos recuerdos, cosas que había comprado específicamente porque pensé que las usaría en mi futuro hogar marital. Con cada objeto que tiraba a la papelera de donaciones o a la basura, me sentía un poco más ligera. Alrededor del mediodía, mientras limpiaba mi estantería, encontré una vieja fotografía escondida entre dos novelas. Era una foto de Julian y yo de nuestro primer viaje a la playa en Florida. Ambos sonreíamos de oreja a oreja, nuestro cabello ondeando salvajemente con el viento. Al mirar la foto, no sentí ira. No sentí tristeza. Solo sentí una profunda lástima por las dos personas de esa foto, porque genuinamente habían creído que la vida era infinitamente más simple de lo que realmente era. Metí la foto en un sobre en blanco y la empujé al fondo del cajón de mi escritorio. No la rompí ni la quemé. Los recuerdos no necesitan ser destruidos violentamente. Solo necesitan ser guardados. Esa noche, me senté en mi pequeño balcón de escape de incendios con una taza de té de hierbas. Abajo, los niños del barrio jugaban, los repartidores pasaban a toda velocidad, y los sonidos de la vida urbana resonaban en las paredes de ladrillo. Por primera vez en semanas, me sentí completamente reconectada con el mundo real.
Ya no estaba atrapada en el purgatorio entre lo que fue y lo que debería haber sido. Pensé en mi madre. Pensé en ella diciéndome que protegiera mis bienes y me protegiera a mí misma. En ese momento, no comprendí la gravedad de sus palabras. Ahora, lo entendía completamente. Mamá, susurré al viento. Ya no tienes que preocuparte por mí. Una cálida sensación floreció en mi pecho. No era una alegría explosiva y cinematográfica. Era una paz duradera y tranquila. Cuando cayó la noche, me acosté y revisé las noticias en mi teléfono un rato antes de apagarlo. Estaba oficialmente curada de la necesidad de comprobar si alguien había llamado o enviado un mensaje de texto. Mi universo ya no giraba en torno a fantasmas de mi pasado. Antes de dormirme, anoté una nota en mi diario. El dinero volvió, pero lo más importante es que mi mente ya no está secuestrada. Apagué la lámpara y la oscuridad envolvió mi habitación como un capullo protector. Y dentro de ese capullo, sabía que estaba evolucionando más lentamente de lo que me hubiera gustado, pero con absoluta certeza. Un mes después de la boda cancelada, me di cuenta de que algunas heridas no requieren tiempo para sanar. Solo requieren la verdad sin adornos para detener la hemorragia. Mi vida lentamente volvió a un ritmo familiar. No era ruidosa. No era dramática, pero era sólida. Me sentía como alguien que finalmente había aprendido a mantenerse completamente erguida en una tormenta. Esa mañana, me desperté más temprano de lo habitual. El aire era fresco, la luz del sol tenue. Preparé mi café y me quedé junto a la ventana, observando cómo el vecindario despertaba. La cafetería local al otro lado de la calle ya estaba preparando cafés. El ritmo de la vida se sentía notablemente cercano y auténtico. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de tía Elizabeth. La segunda cuota ha sido cobrada. Justo a tiempo. Leí el mensaje y escribí una sola palabra. Entendido. Sin emojis, sin signos de exclamación. Porque en este punto, el dinero era solo dinero, un detalle logístico de mi vida, no una cadena alrededor de mi cuello. Me vestí para ir a trabajar. Justo antes de agarrar mis llaves, mis ojos se posaron en la caja de almacenamiento en la esquina de la habitación que contenía el vestido de novia. Había estado allí durante casi un mes, en silencio, como una pregunta esperando ser respondida. Hice una pausa por un momento, luego agarré mi bolso y me fui. Hoy tenía asuntos más apremiantes que atender. Durante mi hora de almuerzo, recibí una llamada de una organización benéfica local de Chicago. Se especializaban en recolectar vestidos de novia donados para dárselos a mujeres de entornos desfavorecidos que no podían permitirse un vestido para su gran día. La mujer al teléfono fue increíblemente dulce y no indagó en mis razones. Terminé la llamada y me senté en silencio por un minuto. Sabía que era el momento. Cuando salí del trabajo, regresé corriendo a mi apartamento, tomé la caja y la puse sobre la mesa del comedor. Esta vez, la abrí sin dudarlo. El vestido blanco seguía siendo impresionante, pero ya no se sentía como un nudo en mi garganta. Trasladé cuidadosamente el vestido a una funda de ropa y deslicé una pequeña tarjeta escrita a mano dentro. Mi letra era limpia y deliberada. Este es un vestido completamente nuevo. Que la mujer que lo use entre en un matrimonio lleno de honestidad y respeto. No firmé mi nombre. Cuando llegué a la boutique de la organización benéfica, una joven voluntaria me recibió. Abrió la funda de ropa y sus ojos se abrieron de par en par. Oh, wow. Esto es prácticamente de diseñador. ¿Es tan nuevo? Sí, sonreí. Pero ya no lo necesito. La chica me miró, dudando ligeramente. ¿Estás segura de que no quieres quedártelo? ¿No te entristece desprenderte de él? Pensé un segundo. No, respondí. Porque me quedé con algo mucho más valioso. Ella asintió, sus ojos brillando ligeramente. Al salir a las calles de Chicago, había anochecido. Las farolas se encendieron. Mi pecho no estaba vacío como había temido. En cambio, estaba lleno hasta el borde de una indescriptible sensación de alivio. Se sentía como si hubiera devuelto con éxito un sueño que nunca me perteneció a cambio de recuperar mi realidad. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de mi mejor amiga, Sienna.
Se dice que donaste el vestido. Sí. Maldita sea, eres dura. Me reí y respondí. No se trata de ser dura. Se trata de negarse a arrastrar un peso muerto. Siena envió un emoji riendo. Estoy reservando una cabaña para el fin de semana en el norte de Wisconsin. Necesitas respirar aire de pino. Me apunto, respondí. Bloqueé mi teléfono y me senté en el borde de mi cama. Mi mente retrocedió a la versión de mí misma de hace solo unos meses, una mujer haciendo malabares frenéticamente con el amor, el deber y el miedo paralizante a la pérdida. La versión actual de mí no era necesariamente más inteligente o intrínsecamente superior. Simplemente tuve el valor de enfrentar la realidad un poco antes que la mayoría. Esa noche, tía Elizabeth llamó. La transferencia final está programada para la próxima semana. Una vez que llegue, los libros estarán cerrados permanentemente. Entendido, dije. Gracias por todo, Elizabeth. Sé que fue un dolor de cabeza. No fue nada comparado con el dolor de cabeza que te evitaste, se rió. Tía Elizabeth, dije suavemente. No quiero volver a escuchar ninguna noticia sobre esa familia. Sé que no lo harás. Descansa tranquila, Harper. Colgué y apagué las luces. Tumbada en la oscuridad, no imaginé una puerta ligeramente entreabierta. No escuché risas burlonas resonando a mis espaldas. El único sonido era la respiración rítmica y constante de una mujer completamente en paz. Si ustedes, los oyentes, han seguido mi historia hasta ahora. Si sintieron la rabia, la lástima y el alivio final cuando me negué a entrar en un matrimonio catastrófico, por favor, denle a me gusta, y suscríbanse. Su amor y apoyo son una enorme fuente de aliento, demostrándome a mí y a incontables otras mujeres que elegirse a una misma nunca es la elección equivocada. A la mañana siguiente, me puse el abrigo beige que mi madre me había hecho y salí por la puerta. El abrigo no era de marca de diseñador. Las costuras no eran impecables, pero era cálido. Mi mamá solía decir, simplemente vive con integridad y el universo se encargará del resto. Yo le creí. No me convertí en novia. No tuve la lujosa recepción. No caminé por un pasillo con un vestido blanco. Pero crucé un umbral mucho más importante en mi vida. Un umbral donde dejé de entregar las llaves de mi felicidad a cualquier otra persona. Y mirando hacia atrás, estoy profundamente agradecida. Agradecida por esa noche helada antes de la boda. Agradecida por la puerta ligeramente entreabierta. Agradecida por la grabación de audio de 3 minutos. Porque sin esas cosas, habría pagado por ese error con el resto de mi vida. Después de que el vestido de novia salió de mi apartamento, mi vida no se sintió vacía como la gente asumió que sería. En cambio, se llenó de metas tangibles y concretas. Quizás liberada de la carga mental de navegar un matrimonio nebuloso, finalmente pude ver exactamente lo recto que era mi propio camino. Un lunes por la mañana, entré en la sala de juntas principal de mi empresa con una gruesa pila de informes. El enorme proyecto del cuarto trimestre que dirigía había estado en marcha durante 3 meses. Anteriormente, mientras planeaba la boda, de hecho había considerado entregarle la presentación a Julian. Pensando que, como íbamos a ser marido y mujer, dejar que él se llevara el crédito ayudaría a su carrera y a nuestra familia. Pensar en eso ahora solo me hacía sonreír. Mi director miró alrededor de la mesa. Harper, la palabra es tuya. Gracias, respondí. De pie frente al proyector, haciendo clic en las métricas, gráficos y pronósticos que había construido minuciosamente, sentí una intensa ola de pertenencia. Este era mi escenario. No necesitaba un maquillador profesional y no necesitaba un vestido de novia. Solo necesitaba mi concentración y mi competencia. Entregué la presentación sin fallos, sin un solo tartamudeo. Respondí preguntas rápidas del vicepresidente con facilidad. Cuando la reunión terminó, el director me hizo a un lado. Trabajo excepcional hoy, Harper. Sonreí. Solo estoy haciendo mi trabajo. Durante el almuerzo, mientras comía una ensalada en mi escritorio, una colega de alto nivel lo mencionó al azar. Harper, escuché que pasaste por un momento bastante difícil recientemente. Dejé el tenedor, la miré a los ojos y le ofrecí una suave sonrisa.
No fue exactamente un momento difícil. Solo fui yo frenando antes de que me cayera por un precipicio. Ella me miró por un momento, luego asintió con respeto. Saber cuándo alejarse requiere mucho valor. Me di cuenta entonces de que no todo el mundo estaba ahí para juzgarme. Cuando la gente te ve firme, instintivamente te ofrece respeto. Esa tarde, Elizabeth envió un mensaje de texto. La última cuota ha sido cobrada. El asunto está oficialmente cerrado. Leí el mensaje, apreté los labios y respondí, gracias, Elizabeth. Esa noche, llamé a alguien con quien no había hablado en mucho tiempo. Señora Davis, la antigua vecina de mi madre. Hola, señora Davis. Soy Harper. Oh, Harper. Cariño, ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo estás? Estoy bien. Solo quería preguntar, ¿mi mamá dejó algunas cajas en su trastero antes de fallecer? La señora Davis hizo una pausa. En realidad, sí. Me dio una bolsa de lona para que la guardara. La he mantenido a salvo. Gracias, susurré, con la garganta apretada. Ese fin de semana, conduje hasta el antiguo complejo de apartamentos donde crecí. El barrio era exactamente igual, aunque la bodega de la esquina tenía un nuevo toldo. La señora Davis me entregó la descolorida bolsa de lona verde. Dentro había algunos álbumes de fotos antiguos, un cuaderno de cuero desgastado y un sobre delgado. Abrí el cuaderno, la cursiva familiar de mi madre inclinada en la página. Harper, mi dulce niña, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. No estés triste. Solo quiero una cosa para ti. Trátate siempre con el máximo respeto. Me quedé en el estacionamiento durante mucho tiempo. Sus palabras no predicaban el sacrificio. No predicaban la resistencia. Me enseñaron la única lección que importaba. Sé ferozmente leal a ti misma. En el camino de regreso a la ciudad, me detuve en mi condominio en Lincoln Park. La unidad de 1,300 pies cuadrados nunca había sido pisada por la familia de mi exprometido. Olía a pintura fresca, a luz del sol y a un silencio absoluto. Abrí la puerta, me paré en medio de la enorme sala de estar y me eché a reír. Bueno, al menos no perdiste los bienes raíces, bromeé en voz alta. Esa noche, llamé a Siena. Oficialmente me mudo al condominio de Lincoln Park este fin de semana. Callé. ¿En serio? Nunca he hablado tan en serio. Traeré el vino y el taladro, prometió ella. Mi primera noche en el condominio, dormí en un colchón de aire en el suelo de la sala. Todavía no había una cama de verdad. Techos altos, suave iluminación ámbar. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que el futuro no necesitaba ser pintado con el pincel del matrimonio. Podía comenzar justo aquí, en un apartamento vacío con una mujer y una cantidad infinita de libertad. A la mañana siguiente, mi aplicación bancaria me notificó de nuevo. Una transferencia bancaria de $10,000 ha sido acreditada a su cuenta. La última cuota. La miré, luego la descarté. Había terminado. No más lazos. No más equipaje. Preparé café y me paré en mi balcón privado, observando el horizonte de Chicago despertar. Mi mente estaba completamente libre de Easy. Solo había la realización concreta de que había tomado la decisión absolutamente correcta. Puede que no haya tenido una boda de cuento de hadas, pero tenía una vida abierta de par en par donde nunca tuve que agachar la cabeza para comprar una falsa sensación de seguridad. Agarré el abrigo beige de mi madre, salí y cerré la puerta con llave. El cerrojo hizo clic, un sonido agudo, metálico y definitivo. Era el punto final de un capítulo muy largo. Caminando por el pasillo, sabía que el camino por delante no estaba garantizado para ser el paraíso. Pero era un camino que había elegido yo sola. Viviendo en el condominio de Lincoln Park durante unas 2 semanas, me aclimaté lentamente a la sensación de existir sola en un espacio significativamente más grande que mi antiguo estudio. Cada mañana, la luz del sol se derramaba por los ventanales del suelo al techo, proyectando largas y serenas sombras sobre los suelos de madera. Ya no había mensajes de texto urgentes, ni manipuladores controles, y absolutamente ninguna sensación de tener que informar a nadie de mi paradero. Las primeras noches,
Dormí ligeramente, no por ansiedad, sino porque mi sistema nervioso todavía se estaba recalibrando a la autonomía total. Pero muy pronto, dormía como una roca. Un sueño profundo, sin ser molestada por pesadillas de puertas que se cierran de golpe o los ojos codiciosos de personas tramando a mis espaldas. Las mañanas significaban hacer café de prensa francesa, abrir la puerta del balcón y respirar hondo. La ciudad era ruidosa e implacable, pero dentro de estas paredes, yo tenía el monopolio del silencio. En la oficina corporativa, la gente había pasado completamente página. La boda cancelada era noticia vieja. La charla giraba en torno a las proyecciones del primer trimestre, las evaluaciones de desempeño y los planes de fin de semana. Reforzaba la cruda verdad. El mundo no se detiene por tus tragedias personales, y ciertamente no se detiene por la felicidad de otra persona. Una tarde, mi director me llamó a su oficina. Harper, comenzó, recostándose en su silla. La Junta Ejecutiva está considerando ponerte a cargo de un área completamente nueva. El estrés se duplicará, pero la compensación y las acciones lo igualarán. Me senté perfectamente recta. ¿Me está preguntando si estoy lista? Lo estoy. Estoy lista, respondí sin dudar. Él asintió y sonrió. Eso pensé. Al salir de su oficina, mi corazón latió un poco más rápido. No por miedo, sino por pura adrenalina. Era una sensación familiar, una que me había negado durante años. En el pasado, cada vez que surgía una oportunidad, primero pensaba en Julian. ¿Se sentirá emasculado? ¿Su madre pensará que estoy demasiado obsesionada con mi carrera? Esas preguntas estaban muertas y enterradas. Esa noche, pasé horas organizando el condominio. Siena vino a ayudarme a montar una estantería y colgar algunas obras de arte minimalistas. Charlamos mientras trabajábamos, el taladro eléctrico zumbando intermitentemente. Has cambiado, ¿sabes?, observó Siena, quitándose el polvo de las manos. ¿Cómo así? Estás más ligera, sonrió. Antes, siempre parecías llevar el peso del mundo sobre tus hombros. Lo pensé por un segundo. Porque solía pensar que mi felicidad dependía de mantener a todos los demás satisfechos. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que mientras no me traicione a mí misma, estoy bien. Siena no añadió nada a eso. Simplemente asintió. Algunas conversaciones no necesitan una conclusión profunda. Ese fin de semana, conduje hasta el cementerio Gracén para visitar la tumba de mi madre. El cielo era de un azul ininterrumpido, la brisa otoñal era fresca. Dejé un pequeño ramo de hortensias blancas contra la lápida y me senté allí durante mucho tiempo. No lloré. No me quejé. Solo le hablé de cosas mundanas. Mi ascenso, el nuevo condominio, la receta de salmón que había perfeccionado. Mamá, susurré, estoy muy bien. Ya no tengo que fingir. El viento susurró entre los robles, enviando una lluvia de hojas doradas al césped. Lo tomé como su respuesta. En mi camino de regreso, me detuve en un supermercado de alta gama en Gold Coast. De pie en la cola de la caja, me di cuenta de que estaba sonriendo a la nada. No por ninguna razón específica, sino simplemente porque mi vida se sentía increíblemente suficiente. Una noche, mientras estaba acurrucada en el sofá leyendo, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de un número no guardado. Harper, soy Julian. Solo quiero decir que lo siento mucho. Miré la pantalla brillante durante varios minutos. No estaba enojada. No estaba temblando. No sentí la menor necesidad de responder. Finalmente, borré el mensaje de texto. No fue por rencor. Simplemente ya no tenía la capacidad de desempeñar el papel de la perdonadora para hacer que un hombre culpable se sintiera mejor. Algunas disculpas llegaron demasiado tarde, y lo mejor que puedes hacer es negarte a dejar que te arrastren hacia atrás. En las semanas siguientes, empecé a correr por el sendero junto al lago todas las mañanas. Con cada milla, el sudor me corría por la espalda y mi mente se despejaba. Me sentía intensamente conectada con mi propio cuerpo, mi propia respiración, los latidos de mi propio corazón. Todo me pertenecía. No lo compartía, y no lo racionaba. Una mañana, mientras estiraba junto al agua, una mujer mayor paseando a su Golden Retriever me sonrió.
Una joven corriendo aquí tan temprano. Debes tener mucha disciplina. Le devolví la sonrisa. Solo estoy aprendiendo a vivir según mis propios términos. Ella asintió, sus ojos se arrugaron. Eso es lo mejor que puedes aprender. Su simple comentario resonó en mí durante el resto del día. Esa noche, mirando alrededor de mi sala de estar bellamente amueblada, me di cuenta de una verdad fundamental. La felicidad no se trata de añadir otra persona a tu vida. Se trata de no tener que encogerte para que quepan. Agarré mi diario y escribí una nueva entrada. Ser ordinaria no es aterrador. Lo que es aterrador es vivir una vida que en realidad no te pertenece. Dejé el bolígrafo y apagué la lámpara de pie. Afuera, el horizonte de Chicago brillaba. Adentro, un nuevo capítulo había comenzado. Tranquilo, discreto, pero innegablemente real. El invierno llegó tarde ese año. Chicago a finales de diciembre aún no era helado, solo lo suficientemente frío como para justificar un abrigo de lana grueso. Me había adaptado completamente a mi nuevo ritmo, un ritmo completamente desprovisto de logística de boda, menús de catering y manejo de suegros, girando enteramente en torno a mis propias ambiciones. Un viernes por la tarde, después del trabajo, me detuve en una acogedora cafetería cerca del Riverwalk. Tenía poca luz y ponía jazz suave. Llevaba mi MacBook, con la intención de retocar algunas diapositivas para una presentación del lunes. Era un día perfectamente normal hasta que escuché una voz familiar cerca de la parte trasera de la cafetería. Harper. Levanté la vista. Julian estaba allí. Parecía más delgado, envuelto en un abrigo oscuro, sus ojos una mezcla de sorpresa y extrema vacilación. Por una fracción de segundo, pensé que podría entrar en pánico, pero no. La emoción abrumadora era simplemente desapego. Parecía un extraño. Hola, Julian, dije, haciendo un asentimiento educado y breve. Se quedó inmóvil por un momento antes de sacar la silla frente a mí, manteniendo una distancia respetuosa. No esperaba encontrarte aquí. Trabajo cerca, respondí. A veces vengo. La atmósfera no era tensa, pero ciertamente no era cálida. Se sentía exactamente como dos personas que solían saber todo el uno del otro de repente dándose cuenta de que eran solo extraños que compartían un pasado. Julian me miró fijamente, su expresión conflictiva. ¿Te ves tan diferente? ¿Cómo así? Te ves en paz, dijo en voz baja. Sonreí. Probablemente porque ya no estoy a la defensiva. Bajó la mirada, trazando el borde de su taza de café. He estado pensando mucho, comenzó a sacar a relucir el pasado. Vale, dije, sin animarle ni detenerle. Lo siento, continuó, su voz apenas un susurro. Por no protegerte, por dejar que las cosas se salieran tanto de control. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. No para sopesar si debía perdonarle o no, sino para verificar algo mucho más importante. ¿Tenían sus palabras algún poder sobre mí todavía? Julian, dije metódicamente. Que te disculpes es tu derecho. Que yo necesite escucharlo o no, es mío. Levantó la vista, visiblemente nervioso. No te estoy pidiendo que vuelvas. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Entiendo. Asentí, te escuché. En ese preciso momento, me di cuenta de que ya no esperaba una explicación impecable, ni necesitaba un cierre cinematográfico. Algunas relaciones mueren no porque el amor se acabe, sino porque la capacidad de confiar se agota. Julian se sentó en silencio un rato antes de preguntar, ¿eres feliz? No necesité pensarlo. Estoy bien, respondí. Y para mí, eso es más que suficiente. Soltó una sonrisa triste y resignada. Me alegro de oír eso. No dijimos mucho más. Ni recuerdos, ni acusaciones, ni promesas vacías de mantener el contacto. Cuando recogí mi portátil y me levanté para irme, no intentó detenerme. Cada uno siguió su vida por separado. Y esta vez, fue verdaderamente por separado. Al salir a Baker Drive, el viento helado me mordió el cuello. Me ajusté el abrigo y caminé lentamente por la acera. Mi corazón no estaba turbulento. No estaba vacío.
Simplemente sentía como si finalmente hubiera completado un círculo que nunca intenté dibujar activamente. Ese fin de semana, Siena me arrastró a una exposición de fotografía en el centro. La galería presentaba retratos crudos y realistas de la vida urbana. De pie frente a una foto en blanco y negro de una mujer de mediana edad comiendo sola en la ventana de una cafetería, Siena me dio un codazo en el hombro. ¿Alguna vez tienes miedo de sentirte sola?, preguntó. Negué con la cabeza. Me asusta mucho más vivir una mentira. Siena se rió y me cogió del brazo. ¿Bastante justo? Cuando llegué a casa, abrí mi viejo diario y hojeé las entradas de los últimos meses. Literalmente pude seguir mi propia evolución. Desde la letra temblorosa y aterrorizada llena de preguntas hasta las declaraciones claras y definitivas del presente. Agarré un bolígrafo y añadí una línea más: los límites son lo único que te mantiene anclada a ti misma. Al día siguiente, Recursos Humanos me envió la carta de oferta oficial para el nuevo puesto de directora. Las responsabilidades eran enormes. La presión sería intensa, pero no tenía miedo porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, tenía la columna vertebral para mantenerme en pie por mí misma. Esa noche, llamé a tía Elizabeth. Elizabeth, todo está finalmente oficializado. Lo sé, se rió ella. Lo puedo escuchar en tu voz. ¿Escuchar qué? El sonido de una mujer que ha establecido sus límites. Le sonreí al teléfono. Después de colgar, salí a mi balcón y miré el extenso entramado de Chicago. Cada ventana iluminada era una vida diferente, un conjunto diferente de elecciones. No sabía exactamente qué deparaba mi futuro, pero sabía que a partir de este día, cualquiera que quisiera un lugar en mi vida tendría que respetar los límites que había trazado. No para mantener a la gente fuera, sino para asegurarme de que me trataba a mí misma correctamente. A medida que el nuevo año entraba, me di cuenta de que había perdido completamente la costumbre de preguntarle al universo, ¿por qué me pasó esto a mí? Esa pregunta solía perseguirme cada hora de vigilia justo después de que la boda se desmoronara, atascada en mi cerebro como una astilla que no podía extraer. Pero un día, mientras corría mi ruta habitual por el parque, sintiendo mi respiración sincronizada y el sudor acumulándose en mi espalda, tuve una epifanía. Preguntar por qué no te impulsa hacia adelante. ¿Preguntar cómo voy a vivir a partir de hoy? Sí lo hace. El trabajo me absorbió en un nuevo y exigente torbellino. La nueva vertical que dirigía no dejaba espacio para la distracción, reuniones de estrategia consecutivas, negociaciones con proveedores, apagar incendios. Tareas que solía evitar porque me aterraba ser demasiado agresiva o eclipsar a mi pareja. Ya no di un paso adelante. Asumí la responsabilidad. Hablé con claridad y tomé decisiones implacables. Hubo días en que el estrés era tan pesado que llegaba a casa, soltaba mi bolso y me tumbaba en la alfombra de la sala, mirando el techo en completo silencio. Pero extrañamente, no era un agotamiento tóxico que destrozaba el alma. Era la fatiga satisfactoria de alguien que se arrastra en la dirección correcta. Una tarde, después de una gran presentación a un nuevo cliente, mi vicepresidente me apartó. Harper, comenzó, voy a ser honesto. Si fueras la misma persona de hace 6 meses, nunca te habría entregado esta cartera. Me reí. ¿Y ahora? Ahora duermo tranquilo sabiendo que tú estás al mando. Llevé ese cumplido conmigo todo el viaje en tren a casa. No porque necesitara validación corporativa, sino porque confirmaba que mi transformación no fue provocada por el abandono de alguien. Fue provocada por mí abandonando una versión obsoleta y temerosa de mí misma. Ese fin de semana, Siena me invitó a la cabaña de su familia en el norte de Wisconsin. Una zona rural tranquila con huertos de manzanos y gallos que te despertaban al amanecer. Acepté de inmediato. Subimos en autobús, charlando todo el camino sobre absolutamente todo. ¿Tienes miedo de no casarte nunca?, preguntó Siena, medio bromeando, medio en serio mientras veíamos el paisaje rural pasar rápidamente. Miré por la ventana. Claro, dije. Pero me aterra infinitamente más casarme con la persona equivocada. Siena resopló. Lo he escuchado, porque yo ya he pagado la matrícula de esa lección, añadí. Las noches en la cabaña eran completamente oscuras. Nos sentamos en el porche, envueltas en mantas, bebiendo sidra caliente y escuchando a los grillos.
Ninguna de nosotras mencionó el pasado. No diseccionamos la psicología masculina ni debatimos sobre el matrimonio moderno. Hablamos de cosas pequeñas y tangibles, un nuevo pasatiempo que probar, un viaje a Europa que planear, una receta compleja que intentar. Me di cuenta entonces de que la felicidad no requiere grandes hitos cinematográficos. Florece en los momentos en que ya no sientes la necesidad de esconderte de ti misma. De vuelta en la ciudad. Recibí un correo electrónico invitándome a un breve programa de capacitación ejecutiva en la ciudad de Nueva York. Mi yo anterior se habría angustiado por ello. ¿Quién cuidará el apartamento? ¿Es demasiado tiempo lejos de la relación? Mi nuevo yo respondió, confirmado en 5 minutos. Ese viaje desbloqueó algo más dentro de mí. Intensos debates en salas de juntas, networking con mujeres brillantes y ferozmente independientes de todo el país. Todas tenían una historia. Algunas estaban divorciadas, algunas eran ferozmente solteras, algunas estaban felizmente casadas. Pero el denominador común era que ninguna de ellas usaba su estado civil para calcular su valor como ser humano. Una noche en una cena de networking en Manhattan, una mujer unos años mayor que yo me preguntó, ¿alguna vez te entra el pánico por terminar sola? Lo pensé, luego le di la respuesta más sincera que tenía. Me entra mucho más pánico vivir una mentira que vivir sola. Ella sonrió, levantando su copa de vino. Entonces ya has ganado la mitad de la batalla. No pregunté cuál era la otra mitad, pero supe en mi interior que significaba que había dejado de poner excusas a las personas que me trataban mal. Cuando regresé a Chicago, instituí un nuevo ritual. Un día al mes, me desconectaba por completo. Ni amigos, ni horas extras, ni redes sociales, solo yo. Cocinaba, leía, caminaba junto al lago y escribía en mi diario. No escribía para una audiencia. Escribía para escuchar claramente mi propio monólogo interno. En una página, escribí, solía pensar que necesitaba que alguien me eligiera. Ahora sé que primero tengo que elegirme a mí misma. Una tarde lluviosa, mientras regaba las macetas de mi balcón, un amigo en común me envió un mensaje de texto preguntándome si estaría abierta a una cita a ciegas con un chico que conocía. El mensaje era educado y completamente libre de presión. Lo leí. No me molestó ni me emocionó. Simplemente respondí, gracias. Déjame pensarlo. No estaba cerrando la puerta a nuevas posibilidades, pero tampoco la estaba abriendo de par en par por desesperación. El contraste entre esta calma ambivalencia y el pánico frenético del reloj avanza de mis veintitantos era asombroso. Más tarde esa noche, me paré frente al espejo del baño. La mujer que me miraba no era una futura novia, ni una víctima traumatizada. Era simplemente una mujer normal que sabía exactamente lo que toleraría y lo que no. Lo estás haciendo muy bien, le dije a mi reflejo. Afuera, una lluvia constante de Chicago golpeaba el cristal. Preparé una taza de té de manzanilla y me senté junto a la ventana, escuchando la tormenta. En ese fugaz momento, no necesitaba un plan de 5 años. No necesitaba una póliza de seguro sobre mi futuro. Solo necesitaba la certeza absoluta de que cuando me despertara mañana, seguiría viviendo una vida que había elegido activamente. Y eso era más que suficiente. El tiempo pasó tan silenciosamente que si no hubieras prestado atención, asumirías que nada había cambiado. Pero yo sabía mejor. Día tras día, algo dentro de mí se había asentado, solidificándose como la superficie de un lago después de una violenta tormenta. El agua era cristalina. No más ondas de preguntas sin respuesta. No más corrientes subterráneas arrastrándome de vuelta a un capítulo cerrado. Una brillante mañana de primavera, cuando el sol por fin era lo suficientemente cálido como para dejar la puerta del balcón abierta. Me puse frente al espejo de cuerpo entero en mi dormitorio recién redecorado. El cristal reflejaba a una mujer con un simple jersey de cachemira, el pelo recogido en un moño desordenado, la cara sin maquillaje, pero los ojos increíblemente claros. Me miré durante mucho tiempo, no para escudriñar un defecto, ni para animarme con falsas afirmaciones. Simplemente me miré como se mira a un amigo leal que ha caminado por el infierno a tu lado. Lo hiciste bien, susurré. No fue un discurso motivacional. Fue un reconocimiento tardío, profundamente merecido. Un reconocimiento de que cuando las cosas se pusieron feas, no me abandoné a mí misma.
El trabajo era exigente. Estábamos en la recta final del lanzamiento del segundo trimestre. Prácticamente vivía entre salas de conferencias, rebotando de un departamento a otro. Algunas noches, no salía del rascacielos hasta que estaba completamente oscuro afuera. Al salir al viento helado, mi estómago rugía, recordándome que me había saltado la cena. Pero en lugar de derrumbarme, sentí una alegría extraña e intoxicante. Era la alegría de una mujer que sabía exactamente dónde estaban sus pies plantados y exactamente hacia dónde caminaba. Una tarde, mientras revisaba las proyecciones del tercer trimestre, mi vicepresidente pasó por mi escritorio. Harper, voy a ser honesto. Si fueras la misma persona de hace 6 meses, nunca te habría entregado esta cartera. Levanté la vista, genuinamente sorprendida. No he pensado tan lejos, para ser honesta. Bueno, yo sí, dijo secamente. Y deberías. Sonreí. No por arrogancia, sino por la pura realización de que, por primera vez en años, alguien estaba evaluando mi valor basándose enteramente en mi intelecto y mi temple, completamente divorciado de mi potencial para ser una buena esposa o una nuera complaciente. Esa noche, fui a casa y preparé una cena sencilla. Mientras esperaba que hirviera el agua, revisé el carrete de mi teléfono. Pasé por fotos antiguas, fotos que una vez juré que nunca más tendría el estómago para mirar. Pero al mirarlas ahora, mi pecho no dolía. Simplemente se sentían increíblemente distantes, como mirar un mapa de un pueblo en el que solía vivir. Sentí una oleada de gratitud. Agradecida porque ese pueblo me había enseñado lecciones brutales, y aún más agradecida porque había hecho las maletas y me había mudado. El siguiente fin de semana, me uní a una carrera benéfica de 5 kilómetros organizada por un grupo de mujeres con las que me había hecho amiga recientemente. El parque estaba lleno al amanecer. Todos tiritando con sus cortavientos, riendo y estirando. Mientras hacía fila en el corral de salida, una chica a mi lado me preguntó, ¿cuál es tu ritmo objetivo hoy? ¿Solo terminar? Me reí. Lo mismo, sonrió ella. Solo corro por el gusto de hacerlo. Exactamente, por el gusto de hacerlo. Cuando sonó la bocina, mis zapatillas golpearon el pavimento con un ritmo constante. El aire fresco llenó mis pulmones. Sentí cada fibra muscular, cada golpe de mi pie contra el asfalto. Cada paso era un manifiesto silencioso de que este cuerpo, esta vida me pertenecían exclusivamente a mí. No lo estaba alquilando y no dejaba que nadie más condujera. Después de la carrera, el grupo fue a almorzar. La charla animada con mimosas fue vibrante. Nadie me interrogó sobre mi estado civil. Nadie hurgó en mi trauma pasado. Debatimos sobre movimientos profesionales, intercambiamos recomendaciones de podcast y planeamos viajes por carretera para el verano. Me di cuenta de que cuando dejas de ponerte la etiqueta de mercancía dañada en la frente, el mundo deja de leerla. Esa tarde, abrí las ventanas de mi condominio para dejar que la brisa primaveral refrescara el aire viciado. En mi mesa de café, mi diario ahora estaba grueso con páginas. Volví al principio, rastreando el arco de mi propia supervivencia. Desde los garabatos nerviosos y frenéticos de una mujer traicionada hasta la lógica arquitectónica limpia de mis entradas recientes. Agarré un bolígrafo y agregué una nueva página. Llega un día en que ya no necesitas demostrarle a nadie que estás bien porque finalmente lo estás. Más tarde esa noche, Siena pasó con comida para llevar. Nos sentamos con las piernas cruzadas en la alfombra, comiendo comida tailandesa directamente de los cartones. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Siena, su voz bajando a un registro serio. ¿Arrepentirte de cancelar la boda? Sí, mastiqué mi comida, pensando por una fracción de segundo. No, si me arrepiento de algo, es de haber dudado de mi propia intuición en primer lugar. Siena asintió, señalándome con sus palillos. ¿Eres una raza diferente ahora, Harper? Diferente porque ya no tengo miedo de perder cosas, respondí. ¿Perder qué? ¿Perder a un chico? ¿Perder una relación? ¿Perder un estatus social? Ahora, lo único que tengo miedo de perder es a mí misma. Siena no respondió. Simplemente levantó su Diet Coke y la chocó contra mi lata. Después de que se fue, me senté sola en el tranquilo apartamento.
El resplandor ámbar de las luces de la calle pintaba el techo. Pensé en el calvario por el que había pasado, no para lamentarlo, sino para cerrar oficialmente el libro. Algunos traumas no necesitan ser extirpados quirúrgicamente de tu cerebro. Solo necesitan ser archivados en el gabinete correcto de tu memoria. Me levanté y observé mi hogar. Las macetas, las estanterías cuidadosamente seleccionadas, la alfombra mullida, cada elemento estaba aquí porque yo quería que estuviera aquí. En este momento exacto, mi vida no era una obra maestra cinematográfica, pero era auténtica y era mía. Antes de acostarme, me puse frente al espejo por última vez. La mujer que me miraba no poseía una sonrisa cegadoramente radiante, ni llevaba una sombra trágica. Simplemente estaba en paz. Y me di cuenta de que la paz es en realidad la forma más rara y letal de fuerza. No tienes nada que temer, dije en voz alta. Afuera, Chicago estaba terminando el día. Y por primera vez en una eternidad, me metí bajo las sábanas y me quedé dormida sin colar una sola preocupación sobre el mañana en mis sueños. Esa primavera se desvaneció en el verano sin esfuerzo. No hubo giros dramáticos en la trama, ni grandes epifanías cinematográficas, y ciertamente ninguna llamada telefónica impactante a medianoche para arrojar mi corazón a la arritmia. Mi vida se había encadenado a una órbita constante y confiable, y la pura previsibilidad de ella me hizo darme cuenta de que este era el santuario que había estado buscando toda mi vida, no un salón de recepciones abarrotado y no el título de la esposa de alguien. Un domingo por la mañana. Me desperté de forma natural. Abrí las puertas del balcón, dejando que el suave sol de la mañana bañara la sala de estar. No era cegador, ni estaba escondido detrás de las nubes. Era simplemente perfecto. Preparé una taza de té Earl Grey, me senté en mi silla de patio de madera y observé la calle de abajo. Las aceras estaban llenas de corredores, paseadores de perros y gente llevando bolsas de la compra. Cada uno tenía su propio universo privado de estrés y alegría. Ninguno de ellos sabía que una vez estuve al borde absoluto de un matrimonio desastroso, y ninguno de ellos necesitaba saberlo. Simplemente ya no importaba. Mi teléfono vibró. Una notificación de mi banco confirmó mi transferencia de ahorro automático. No había transferencias pendientes, ni deudas pendientes, ni ataduras financieras que me vincularan a la codicia de nadie más. Miré la pantalla y apagué el teléfono. Los números que solían provocar ataques de pánico ahora eran solo datos. Alrededor del mediodía, paseé por el mercado de agricultores del barrio para comprar productos frescos y un trozo de salmón salvaje. El vendedor, un tipo amable que me reconoció, sonrió mientras envolvía el pescado. ¿Preparando un festín hoy? Salmón asado y espárragos. Le devolví la sonrisa. Esforzándote por una sola persona, ¿eh? Se rió. Hice una pausa y luego respondí con sinceridad. Porque quiero comer algo delicioso. Se rió, entregándome la bolsa. Pero para mí, no era una broma. Era una verdad profunda que no requería justificación filosófica. Merecía ser tratada excepcionalmente bien, especialmente por mí misma. Esa tarde, recibí un correo electrónico de recursos humanos. Eran los documentos finalizados para mi ascenso a directora. No hubo una gran fiesta en la oficina, ni descorche de champán, solo un documento breve y legalmente vinculante que describía mi nuevo salario y mi nueva realidad. Lo leí 2 veces, asentí a la habitación vacía y lo firmé digitalmente. Este fue el dividendo de cada día que elegí bajar la cabeza, concentrarme y negarme a desmoronarme cuando mi vida personal explotó. Mientras el sol comenzaba a ponerse, conduje hasta el cementerio Gracen una última vez antes de que cambiara la estación. El cielo se estaba volviendo de un morado amoratado y la brisa vespertina se intensificaba. Dejé un ramo de margaritas blancas sobre la lápida de mi madre y me quedé allí en silencio durante mucho tiempo. Mamá, susurré al crepúsculo. Nunca llegué al altar, pero lo hice bien. No hubo lágrimas. No hubo un arrepentimiento persistente. Solo una serenidad absoluta y cristalina. Supe con cada fibra de mi ser que si ella estuviera de pie a mi lado, estaría sintiendo con aprobación. De regreso a la ciudad, mi mente divagó hacia ese abrigo beige que ella me había cosido. El abrigo que me había obligado a dar la vuelta a mi coche la noche antes de mi boda. El abrigo que me llevó a ese pasillo, a esa puerta, a esa verdad devastadora.
Si no hubiera dado la vuelta al coche esa noche, esta historia habría terminado en una tragedia sofocante. Pensando en ello, una pequeña sonrisa apareció en mis labios. A veces, las cosas que percibimos como nuestras mayores y más desgarradoras pérdidas son en realidad el universo que nos saca violentamente de la línea de fuego. Cuando regresé al condominio, abrí mi armario y saqué esa chaqueta de punto beige de la percha. Me la puse. Las costuras seguían ligeramente torcidas. El color seguía siendo apagado, pero era increíblemente cálido. Me puse frente al espejo y miré a la mujer en el reflejo. No era una novia sonrojada, ni una superviviente traumatizada. Era simplemente yo, íntegra, completa. Cayó la noche sobre Chicago. Los rascacielos se iluminaron, perforando la oscuridad. Apagué las lámparas de mi sala de estar y me senté junto a la ventana. Mi mente estaba completamente vacía de ¿qué pasaría si? Ya no pasaba ni un segundo visualizando líneas de tiempo alternativas o vidas fantasma porque la realidad en la que vivía ahora era espectacular. Pensé en las miles de mujeres que podrían estar justo donde yo estaba, paralizadas en el umbral de un matrimonio, divididas entre mantener la paz y mantener su alma intacta. Quiero decirles que cancelar una boda no es un fracaso. El verdadero fracaso es caminar por el pasillo hacia una vida en la que tienes que encogerte constantemente para encajar en la narrativa de otra persona. Antes de acostarme, abrí mi diario y escribí las últimas líneas de este capítulo de mi vida. Hubo un tiempo en que pensé que la felicidad era ser elegida por otra persona. Ahora sé que la verdadera felicidad es tener el valor de elegirte a ti misma. Cerré el libro y apagué la lámpara. La oscuridad ya no era intimidante. Era simplemente la pausa tranquila y necesaria antes del amanecer de un nuevo día. Mi historia termina aquí. No termina con una boda y no termina con un triunfo dramático y vengativo. Termina con una mujer que sabe exactamente quién es, exactamente lo que quiere y exactamente lo que nunca volverá a tolerar. La historia de cómo cancelé mi boda la noche anterior y salvé mi propia vida no es solo una entrada de diario personal. Es una sirena que suena a todo volumen para cualquiera que escuche, especialmente para las mujeres. En el matrimonio y en las relaciones, el amor nunca es suficiente si carece de respeto, transparencia y seguridad. Nunca te metas en una vida que te obligue a sacrificar tu dignidad solo por miedo a los chismes, miedo a tu reloj biológico o miedo a dormir sola. La mayor lección que saqué de las cenizas de mi relación es que una mujer debe asegurar su independencia financiera, fortalecer su independencia emocional y tener la audacia de establecer límites firmes. Una pareja que te ama genuinamente nunca te verá como un activo a liquidar. Tampoco tratará nunca tus sacrificios como una expectativa básica. Cuando eres lo suficientemente fuerte como para elegirte a ti misma, pierdes completamente el miedo a perder a las personas que nunca te merecieron en primer lugar. Si estás al borde de una decisión importante en este momento, respira hondo, da un paso atrás, escucha tu instinto. A veces, pisar el freno de emergencia es el mayor salto hacia adelante que jamás darás.